¿Por qué necesitas pasar tiempo a solas con el Señor? Con nosotras, Evelyn Christensen. Estás invirtiendo en la vida de tu esposo, en tus hijos, en tu hogar. Estás dando todo el tiempo. Pero es en ese tiempo con Dios, solo tú y Dios, que Él renueva tu bancarrota emocional y espiritual también. Ningún ser humano puede hacer esto. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 15 de octubre de 2024. Hemos estado escuchando una serie que se basa en una conversación que Nancy tuvo con Evelyn Christensen. Ella actualmente se encuentra en la presencia del Señor. Su vida fue un testimonio de una vida de oración. Fue autora del libro titulado Lo que Dios hace cuando las mujeres oran, en el cual se basa la serie en la que estamos actualmente. Si te perdiste alguno de los 2 episodios anteriores, te animo a que lo busques y lo escuches o lo leas en avivanuestroscorazones.com. Ayer, Evelyn compartió con nosotras cómo un grupo pequeño de mujeres en su iglesia se unieron pensando que se reunirían para orar por un avivamiento en su iglesia. Pero al orar durante 6 dolorosas semanas, como ella lo llama, Dios les pidió que examinaran sus propios corazones y que le permitieran revelar el pecado y el orgullo en sus propias vidas. Y no fue hasta que pasaron por ese proceso que Dios les permitió y les dio la libertad de orar por su voluntad en esa iglesia. Lo que pasó después de esto fue algo que solo se puede contar por el poder de Dios y su presencia sobrenatural. Dios nos liberó para orar por nuestra iglesia. El domingo siguiente, al término de la predicación, mi esposo siempre hacía un llamado y daba una bendición. Pero ese domingo, por alguna razón, no hizo el llamado y yo estaba confundida. Era en los días de los hippies y aquí un hippie con chamarra negra caminó por el pasillo y cayó de rodillas justo frente al púlpito. Había una gran multitud en la iglesia ese día, Nancy, y al menos 2/3 de la audiencia se levantó, caminó hacia el frente y se rindieron ante Dios. Por 6 meses consecutivos hubo ríos de gente convirtiéndose a Cristo. Ahora, Chris y yo hablamos mucho sobre eso y le pregunté, ¿qué tuvieron que ver Sig, Lorna y Evelyn de rodillas ante Dios siendo purificadas por Él por 6 semanas seguidas? ¿Qué papel jugó esto en que tuviera lugar este avivamiento? Él dijo, cariño, eso causó el avivamiento. Me da temor tener cualquier tipo de orgullo, verás, Nancy. Evelyn no lo hizo. Ya no quedaba nada de Evelyn cuando pasó esto. Nosotras no podíamos atribuirnos el hecho de que nuestras oraciones causaran el avivamiento. No podíamos decir eso. No teníamos idea de que eso fuera a suceder. Solo queríamos orar por la iglesia. Y aún el deseo de orar fue algo que Dios puso en sus corazones. Creo que todo avivamiento debe empezar por ahí. No creo que la carga que uno siente proceda de uno mismo. Creo que todo comienza con Dios. Así es, todo viene de Dios. A lo mejor es simultáneo, no lo sé. Él muestra la necesidad, pone esa carga en nuestros corazones y luego oramos. No creo que seamos las que inician la oración, Nancy. Creo que todo viene de Dios. Dios inicia y nosotras simplemente respondemos. Es como un círculo. Su voluntad es que oremos porque se cumpla su voluntad y si es su voluntad, Él contestará. Así que Él obra lo que desea y así va el círculo. Se trata de una completa unidad con Dios. Es algo tan impresionante y maravilloso estar en unidad con Dios y con lo que Él quiere y con su plan. Si quieres conocer su plan, entonces observa cómo Él responde tus oraciones. Vas a ver lo que hará con aquellas oraciones. Nos gusta escribir en nuestros diarios, yo oré y Dios respondió, caso cerrado. Pero no es así como Él obra. Él sabe lo que hará a través de las oraciones respondidas, en las personas por las que oramos, en aquella circunstancia o cualquiera que sea la petición. Eso es lo importante de la oración. La oración es conectarse verdaderamente con el corazón de Dios. Es conectarse con el corazón de Dios. La oración es relación con Dios.
No es solo decir, Dios, quiero esto o necesito aquello. Entonces Dios se convertiría como en el chico de los mandados. No, Él no es un catálogo de tienda en lo absoluto. Se trata de que nuestro corazón esté sintonizado con el de Él. Requiere de mucho escuchar, y esta es otra frase de la oración. Es extremadamente importante que escuchemos a Dios, que le escuchemos en su palabra y que seamos flexibles. Hemos estado escuchando que Dios es soberano. Él nunca comete un error. Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Él nunca llega antes ni muy temprano, tampoco demasiado, ni muy tarde ni muy poco. Él es perfecto. Así es Dios. Entonces, Evelyn, empiezas a clamar a Dios con este grupo de 3 mujeres y Dios comienza a enviar avivamiento a la iglesia. Entonces, ¿dejaron de orar? No dejamos de orar. Lo maravilloso fue que Sig, Lorna y yo continuamos orando por 4 años, hasta el momento que fui requerida para trabajar en Cruzadas de las Américas. Ellos querían a alguien que descubriera qué sucede cuando las mujeres oran. Así que me pidieron hacer esto. Y una vez más, yo no tenía idea de qué trataba. Teníamos círculos de mujeres, así que designé líderes espirituales de esos círculos. Las reuní alrededor de mi comedor, les di la tarea y lo único que hicieron fue quejarse contra mí. Y estas son las mujeres que pensaste que estarían espiritualmente afinadas. Debían serlo. Tuve que, por decirlo así, ponerme a su nivel y confesarles lo mucho que yo necesitaba la oración. Y así las pude convencer. Después empezaron a orar. 2 palabras, 3 palabras. Perdóname, Señor, muéstrame. Dios me enseñó algo en ese entonces. Descubrí que al menos el 50% de las mujeres no tenía idea de qué más decir después de estas palabras. Perdóname, límpiame, muéstrame, úsame. No pasan de ahí. Dios tuvo que llevarme de regreso a ese punto para que cuando terminara de enseñar no esperara que las personas estuvieran donde mi grupo de oración, donde mi pequeño trío había estado o donde yo había estado a los 9 años. Hay mucho que aprender. ¿Y qué pasó entonces durante esos 6 meses? Bueno, para abril, esto había empezado en enero, para abril no había ojos que no derramaran lágrimas. Habíamos recibido tantas respuestas a nuestras oraciones, era increíble. Y estas eran las mujeres que se quejaban al principio. Exactamente, las quejumbrosas. Al finalizar el 6º mes, cuando tenía que reportar lo que había sucedido, las mujeres de la iglesia golpeaban las puertas de nuestro cuarto de oración pidiendo unirse a nosotras. Y no podía porque era un compromiso de 6 meses. Pero cuando abrimos, teníamos un salón inmenso repleto de mujeres. Mujeres que querían aprender a orar. Ellas querían aprender a orar y lo hicieron. Uno de los puntos principales lo definíamos con 6 letras que forman distintas frases o palabras. Quiero que nos digas cuáles son esas palabras, esas frases que usas para enseñarle a las personas a orar en comunidad, en grupo. En comunidad, en tu pequeño grupo, la primera es ora tema por tema. Eso significa que se ora un tema a la vez. Cuando se ora por ese tema, los demás tienen la oportunidad de también orar dentro de ese mismo tema. Un tema, ¿cómo cuál? Dame un ejemplo. Digamos que el coro de jóvenes dará un concierto y el director del coro está enfermo. Esto no sucedió. Todas y cada una tienen la oportunidad de orar por eso, antes de pasar al siguiente tema o motivo. Las siguientes 2 frases tienen que ver con cómo oras. Haz oraciones cortas. Ahora, si estás en un grupo y todas van a orar sobre el mismo tema, se da así como esta conversación entre tú y yo. Digo algo, tú dices algo, es una conversación. Entonces cada una ora, pero desde ángulos distintos. Oran por tal o cual cosa, pero dentro del mismo tema. Y con oraciones cortas. Ora con oraciones cortas y palabras sencillas, palabras que usamos regularmente. No se tiene que memorizar el libro de Romanos para orar en un pequeño grupo de oración. Dios conoce todas las palabras elocuentes, pero también conoce las sencillas. Esto funciona con niños de preescolar, funciona a cualquier edad, no importa, porque pueden simplemente orar un pensamiento. Oraciones cortas y sencillas. Y entonces se pasa al siguiente tema o petición. La mejor parte es que en 1 hora o hora y media
puedes cubrir una cantidad sorprendente de oraciones. De otro modo, orarías por 3 de 25 o algo así. Tú sabes que eso pasa. Entonces puede ser un grupo de oración de madres o cualquier otro tipo de grupo. Se ora tema por tema, las peticiones y con oraciones cortas. Sí, entonces ora por peticiones específicas. Eso significa que sabemos lo que vamos a orar. Anotamos la petición con la fecha para luego poder anotar las respuestas. Y esto por algunas razones. Una es para alabar. Si nunca alabas a Dios por lo que Él hace, no le sigas pidiendo cosas. Otra razón es que aprendemos cómo Él contesta y cómo ha contestado. Aprendemos acerca de la oración. ¿Y tú crees, Evelyn, que muchas veces nuestras oraciones son como muy generales? Sí, lo creo. Por ejemplo, Dios bendiga a América. Eso está bien, pero ¿qué significa? O Dios bendice al mundo. O Señor bendice a todos los que sufren en África. ¿Sabes? Existe más en la oración que solo eso. Sé específica. Le estás pidiendo a Dios lo que estás orando. No le estás dando la respuesta. Y bueno, es por eso que los grupos pequeños son muy, pero muy importantes. Aquí tenemos otra frase, otro punto. Aquí está otro punto, grupos pequeños, porque la gente no está tan inhibida. Cualquiera puede orar frente a 1 o 2 personas, pero no frente a 30, 40 o 50. Es increíble ver estas oraciones en grupos pequeños, cómo suceden. Hay otro ángulo respecto a los grupos pequeños, y es que Jesús está ahí. Es lo más importante. Por último, hablemos del tiempo de silencio. Vivimos en una cultura donde no se puede estar en silencio y muchas veces me pregunto, ¿por qué tenemos que tener algo de música cuando tratamos de orar? ¿Por qué pensamos que de cierta manera tiene que estar sucediendo algo? ¿Alguien tiene que estar orando o se tiene que estar haciendo algo todo el tiempo? Es nuestra forma de pensar. ¿Estás diciendo que los periodos de silencio son aceptables? Sí, son aceptables porque es el tiempo de Dios, el turno de Dios. Es donde aprendemos a estar quietas. Claro, en nuestro propio tiempo devocional es extremadamente importante, pero es importante en tiempos de oración no entrar en pánico cuando alguien no está hablando. Es el tiempo de Dios. Estoy pensando en cuán a menudo a lo largo de los años he conocido mujeres que tienen una verdadera hambre y un corazón para Dios. Tienen un corazón para la oración, pero se sienten muy solas en sus iglesias porque sienten que sus iglesias no tienen realmente un corazón para la oración. ¿Qué piensas al respecto? Lo triste es que puede que estén en lo correcto, que la iglesia no tenga un corazón para la oración. ¿Y qué crees que es lo que estas mujeres deben hacer? ¿Pueden ellas cambiar toda una iglesia? Bueno, ellas no podrán cambiar nada, Dios lo hará, pero se empieza por algo muy pequeño. Primero, ora por la persona con la que se supone que debes estar orando. Pídele a Dios que traiga a esta persona o 2 que puedan orar contigo. Eso es primordial. Nosotras tenemos nuestro programa para tríos y eso es muy importante en la oración evangelística. Ese es el primer paso. ¿Y a qué te refieres cuando dices eso? Bueno, la oración en trío es solo 3 personas orando, cada quien por alguien de su elección, por 3 no creyentes que conozcan y esas 3 cristianas se comprometen a orar una vez por semana, mínimo 15 minutos, aunque pueden orar el tiempo que quieran, para orar por la salvación de aquellos 9 inconversos. Funciona tremendamente porque con una está sola, con 2, si una se enferma o no está, la otra no querrá orar. Si son 3, es posible que queden 2 y eso es bueno. También está la rendición de cuentas y con 3 también hay accesibilidad. Pueden reunirse más fácilmente cada semana. Intentar juntar a 7 personas cada semana se torna complicado. Así que siempre tuve a alguien con quien orar. Y claro, si estás casada, tu esposo y por supuesto tus hijos. Pero hay algo que agregar a todo esto. Tiene que ser alguien que conserve todo confidencial y tú también debes guardar todo confidencial. Es importante ser una persona en quien se pueda confiar. No tiene que ser una cristiana de gran madurez. Pueden crecer juntas. Es realmente maravilloso ver esto suceder. De hecho, con el tiempo, todo cobra sentido y esto puede crecer y crecer para toda la iglesia. ¿Y cómo es que crece? Este grupo pequeño empieza a orar
Las personas se unirán y orarán. Ellos verán lo que está sucediendo, lo que sucede cuando se ora. Tenemos muchas historias acerca de nuestro programa de trío y cómo esto sucede. Unos inician un trío y luego inician otro trío hasta que toda la iglesia evangeliza a través de la oración. Es un método muy poderoso de evangelización. Por supuesto, un gran porcentaje de mujeres en la iglesia querían aprender a orar. Habían visto lo que estaba sucediendo con nosotras y aprendimos que Dios cambia más al que ora que a la persona por la que se ora. Así es. Háblanos un poco más acerca de eso. Dijiste que al orar, Dios te va cambiando y al yo orar, Dios me transformará a mí también. ¿Cómo es que esto pasa? Bueno, aprendí esto en forma de teoría en mi propia vida. Sabía que Dios me cambiaba cuando le pedía que me limpiara. Teológicamente esto es obvio, pero cuando oras, de alguna manera, si estoy orando por ti, no estaré quejándome de ti, ni estaré calumniando acerca de ti. El agua dulce y amarga no pueden salir de la misma fuente, y de mi fuente no pueden salir dos tipos de cosas. Si estoy orando, soy una persona diferente. Soy diferente de cómo era cuando no oraba, sino que buscaba faltas en otros, por así decirlo. Y esto puede ser muy importante para una esposa en términos de orar por su esposo. Es muy, muy importante. ¿Cómo puede la oración cambiar las cosas? Bueno, tal vez su esposo no es un hombre de Dios o no camina con Dios. Y ella está orando por su esposo. Ella está esperanzada de que Dios lo cambie. ¿Cómo la oración la cambiará a ella? Es gracioso porque tengo cada libro y cada Biblia que he usado para mi devocional desde que tengo 18 años. Tengo tantas notas de cómo quería que Dios cambiara a Chris desde que nos casamos. Hasta que realmente fui al Señor y le dije, cámbiame a mí. Escribí un libro que habla de esto basado en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero una de las formas principales en la que lo hace es, bueno, en ese libro doy 7 maneras, haciendo uso de la oración y de la palabra. Pero Él me cambia. Nuestro grupito de quejumbrosas estaba hecho un mar de lágrimas en abril. El Señor nos ha cambiado. Mi esposo, el pastor de la iglesia, mientras hacíamos eso me dijo, si Dios nunca contesta ni una de sus oraciones, hablando del grupo, lo que Él está haciendo en ustedes habrá valido la pena. Esa es la observación del pastor. Amén. Y realmente estás acercándote a la presencia de Dios y estás siendo transformada a su semejanza. Ese es el secreto, Nancy. Y esa es la meta del libro, Lord, Change Me. Señor, cámbiame. Ser transformadas a la imagen del amado Hijo de Dios. Y funciona. Recuerda a los apóstoles. Reconocían que ellos habían estado con Jesús. Nancy, ¿has notado cuando te presentan a alguien o cuando estás en presencia de alguien, te has dado cuenta de que ha estado con Jesús? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él brillaba. Ellos vieron a Cristo en su rostro. Les he dicho a mis hijos, cuida con qué amigos andas, te haces como las personas con quien te asocias. Y esto también es verdad para los adultos. Así que si andas con esos miembros de la iglesia que son tibios, quienes tratan de tener un pie en la iglesia y el otro en el mundo, si siempre andas con ellos o si pasas tiempo con Jesús, puedes ver la diferencia en tu vida. Y te digo, la gente se da cuenta. Algunas personas me han dicho, puedo ver a Cristo en ti. ¿Y por qué lo dicen? No es acerca de mí, pero cuando he pasado tiempo con Jesús, me parezco más a Él. Soy transformada a su imagen. Ahora, sé que has pagado un precio para que esto sea verdad en tu vida. Eres una de las mujeres más ocupadas que conozco. Viajas constantemente y muchas de nuestras oyentes no están conscientes de eso. Pero en este momento de tu vida, solo 1/3 de tu corazón está funcionando. ¿No es así, Evelyn? Sí, así es. Y te pregunté si esto te había hecho bajar el ritmo. Y tú me contestaste. Aún no, pero pronto. Bueno, no sé qué tan pronto sea, porque llevas una agenda increíble. Pero también sé que por años y años, cada día por la mañana, antes de empezar tu agenda diaria, tienes tu tiempo a solas con el Señor. ¿Por qué es tan importante para ti?
Esa es mi vida, así es mi vida. A veces me levanto a las 3:30 de la mañana, a veces más temprano, como a las 2:30, pero casi siempre a las 3:30 o 4 de la madrugada. Tengo 2 o 3 horas con el Señor, absolutamente a solas. Nadie se imagina lo que es tener este tiempo sin interrupciones, especialmente si eres madre, esposa de un pastor y tienes a todos esos chiquitines. Ujú. Esto lo hacías cuando tenías hijos en casa. Puedo escuchar a una madre decir, yo no podría llegar al final del día. No era Evelyn, no era yo. Me sentaba en mi vieja silla verde y los niños me veían. No sabía que ellos sabían que yo estaba ahí. Ese era el lugar donde te reunías con el Señor. ¿Y cómo es que tenías la fuerza para continuar el día en todos los quehaceres como madre? Trataba de tomar una siesta después de la comida. Eso era muy importante. Pero había veces cuando frecuentemente, ahora en la medida en que avanzo en edad, oro un par de horas y luego duermo 1 hora o 2 horas más. Y después despierto llorando. ¿Y por qué lloras? Por mi familia, por mí misma, por lo que voy a enseñar al día siguiente. Lloro y digo, Señor, ¿cuál es tu carga de esas personas? Y lloro y oro, agonizo y lucho. Luchar es una buena palabra para este tipo de oración. ¿Y también lees la escritura mientras haces esto? ¿Oras mucho usando la misma escritura? Oh sí, el Espíritu Santo te recuerda la escritura y la adecúa a tu día. Yo no tengo idea de lo que va a pasar. Creo que algunas madres pueden decir, yo no soy una conferencista. Algunas que tienen el nido vacío o que son viudas, que viven solas, podrían decir, no tengo las mismas demandas que tú tienes, soy una mujer común y corriente. ¿Tengo también que orar de esa manera? Esto no es solo para conferencistas, es para todo cristiano. No sé qué haría si en esos tiempos a solas con Dios uno da siendo conferencista o no. Estás dándote a ti, a tu pareja, a tus hijos. Das de ti en tu trabajo, en tu casa. Estás dando todo el tiempo. Pero ese es el tiempo a solas con Dios, tú y Dios, donde Él te restaura emocional y espiritualmente. Ningún ser humano puede hacer eso, solo Él. Ujú. Esperamos a un consejero o que nuestra pareja haga eso por nosotras. ¿Piensas que si tan solo pudieras tener ese hijo que deseas, el hijo lo llenaría todo? Eso no es verdad. Todas nuestras más grandes y profundas necesidades no las puede llenar nadie, solo Dios. Pero tienes que darle tiempo a Él, tienes que pasar tiempo con Él. No estoy diciendo que todas tienen que separar 2 o 3 horas en la madrugada. Hay distintos momentos en los que puedes estar a solas con Dios sin importar qué tan ocupada estés. Lo importante es tener prioridades. Y todas tenemos prioridades. Y Dios no puede decidir por nosotras. O decidimos darle tiempo a Dios o decidimos la tiranía de lo urgente, que muchas veces no es urgente en absoluto. Es una cuestión de nuestra mentalidad respecto a Dios. Él debe ser lo más importante en nuestras vidas. Has estado escuchando una entrevista grabada con Evelyn Christensen antes de que se fuera a casa con el Señor. Ella ha estado retándote a evaluar tus prioridades. Creo que el área de la oración es una con la que muchas de nosotras luchamos, pero espero que escuchar a Nancy y a Evelyn haya aumentado tu hambre por la oración y te haya animado a crecer en la fe. Toma un tiempo hoy mismo para preguntarle a Dios en oración: Señor, ¿qué paso quieres que dé para profundizar en la oración? Y para ayudarte a hacer de esta enseñanza algo personal, te animo a obtener el libro escrito por Evelyn titulado Lo que Dios hace cuando las mujeres oran. Encuentra el acceso para adquirirlo en la transcripción de este episodio en avivanuestroscorazones.com. Ahora escuchemos a Nancy mientras ella regresa con unas palabras y para cerrar en oración. Le estoy pidiendo al Señor que ponga un hambre profunda en nuestros corazones, en los corazones de miles de mujeres. Hambre por la oración en un tiempo como este. ¿Qué tiempo? Un tiempo en el que la moralidad y el entendimiento básico de la sexualidad y el matrimonio está siendo redefinido por la cultura. Nuestra cultura que ha rechazado la verdad de la palabra de Dios. Es un tiempo de inseguridad financiera y es un tiempo en el que tantas mujeres enfrentan tantas
tantas necesidades en sus matrimonios y en sus familias. Estos ciertamente son días oscuros, pero no es tiempo para desesperarnos. Estos días nos brindan una oportunidad asombrosa para que el Señor despliegue su poder de maneras maravillosas. Por eso necesitamos buscar su rostro y pedirle que muestre su poder al avivar a la iglesia y acercar los corazones de los pecadores perdidos a Él. Oh Señor, confesamos nuestra enorme necesidad de ti. Gracias por el privilegio de la oración. Gracias porque tú promueves la oración en nuestros corazones. En este día clamamos a ti, a favor de nuestras naciones. Oh Dios, hemos pecado contra ti en gran manera. Hemos ignorado tus leyes y tus palabras. Hemos tomado nuestro propio rumbo. Oro para que tengas misericordia de nosotras, que restaures esta tierra en el sentido de lo que está bien y lo que está mal, y pongas en nosotros tu temor, reverencia por tu nombre. Señor, oro por tu pueblo, que éste se humille y que oren y busquen tu rostro, que nos volvamos de los caminos de maldad y que tú seas agradado a tu manera y en tu tiempo, para que fluya el espíritu de avivamiento en toda esta tierra. Oh Señor, aviva tu iglesia, aviva nuestros hogares, cuánto te necesitamos. Y Señor, aviva nuestros corazones y comienza por el mío. Oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has estado tentada a pensar, no puedo ser usada por Dios, soy demasiado joven? ¿O no puedo ser usada por Dios, soy demasiado vieja? Mañana Nancy desafiará a este tipo de pensamiento mostrándonos 2 retratos bíblicos. Escucharemos acerca de una mujer joven y una mujer mayor que Dios usó para cambiar el curso de la historia. Acompáñanos mañana para esta nueva serie aquí en Aviva Nuestros Corazones. ¡Te esperamos! Llamándote a orar por un derramamiento del Espíritu en tu familia, en tu iglesia y en el mundo. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.